La primera vez, así que lo saludo oficialmente al profe Alejandro Larriera, porque la vez pasada estuve ausente, así que es la columna que el profesor nos va a traer cada 15 días, hablando de la historia del movimiento obrero y tratando de sacar algunos tópicos y algunas charlas entre nosotros, así que bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Nuevamente un gusto estar acá y recordando algunas cuestiones y hablando en general un poquito de lo que salga. Hay un clásico en la historia del movimiento obrero, no sé si todas las charlas empiezan por esto, la famosa ley de la silla, y que además no solamente fueron uno de los primeros logros legislativos en la historia del movimiento obrero en la Argentina, paralelamente se dio exactamente el mismo movimiento en Chile, quizá una casualidad porque no había mucho contacto con el movimiento obrero en Chile, todavía más incipiente que en la Argentina, y además tiene algo también para recordar, para rescatar, para ponerle fechas, que es la primera movilización femenina por un derecho laboral importante. Que era la ley de la silla. Hoy quizá lo vemos como una cosa demasiado simple, elemental, pero en aquel momento fue una gran conquista. El derecho de las mujeres, y después se amplió a todos, ¿no? Pero esto fue un movimiento femenino, a tener una silla o un taburete con respaldo en el lugar de trabajo. Recordemos que eran épocas, estamos hablando de la primera ley sale, digo la primera porque después fue derogada y finalmente la 12.205 en el año 1935 es la definitiva. La primera ley es de 1907, etapa además muy embrionaria en la conquista de los derechos laborales, y había un altísimo porcentaje de las mujeres obreras eran empleadas del vestido o costureras de fábrica, algodoneras, sombrereras, en una época en donde el sombrero se usaba muchísimo, alpargateras, que era toda una rama también de la industria, de la rama de confitería o cualquier tipo de repostería que muy estándar y que se estaba siempre parada, y donde no había la jornada de 8 horas todavía. Entonces, calculemos, 10-12 horas en forma ininterrumpida parada era una tortura, y ya venían algunos datos médicos de las graves consecuencias a la salud que traían: varices, problemas de columna, altísimo problema de estrés, problema circulatorio. Bueno, hoy si le dijéramos a una asociación médica que nos hiciera un listado de los graves problemas de salud de 10 horas parada todo el día, 6 días o 7 a la semana, porque era discutido si había feriados o no en esa época, era realmente una tortura. Y era se pudo explicar tanto el sufrimiento que eso llevaba, que en etapas tan tempranas apareció una ley redactada, la de 1907, por Alfredo Palacios, ¿sí? Primer diputado socialista de América para aquella época, oriundo de La Boca, la barriada de La Boca lo votó, y fue prácticamente una de las banderas después de Alfredo Palacio para su carrera política, pero la redacción es de él, mérito de él. Y luego en 1935 otro diputado socialista, Francisco Pérez Leirós, digamos un poco heredero de eso, también la impulsa porque se había sido derogada en el 26, y esa ley ya que definitivamente llega hasta acá. Y además el impacto para el 1907, ver ya las primeras manifestaciones femeninas en la calle con carteles por sus derechos, ¿no? Bueno, esa es la famosa ley de la silla. Y como muchas conquistas laborales hoy parecen casi de Jurassic Park, ¿no? Viejas, pero la importancia que tuvieron en aquel momento, y no fue fácil. Hubo discursos un poco incendiarios en el Congreso demostrando el dolor y el sufrimiento de las mujeres, y bueno, aún para esa época fue difícil, ¿sí? Y el costo empresarial era mínimo, ¿sí? Era más costoso todos los problemas de salud, tener que buscar También, empleadas nuevas, por supuesto, que una silla. Exacto, o un taburete con taburete. respaldo. Me hiciste acordar, el otro día vi una película que contaba de la historia de las mujeres trabajadoras de Ford que luchaban por el mismo salario que los varones y que tuvieron que parar la planta, se paró la producción, y ahí iniciaron una gran lucha peleándose con el sindicato,
y después de varias semanas lograron cobrar el mismo sueldo que cobraban sus compañeros. Y a partir de ahí era como simbólico los avances en la Ford con esto de la igualdad de género en tanto el salario de sus empleados. También fue por 1940, por ahí. Y entonces, a ver si podemos hacer una relación o una combinación. La Ford, 1930-1940, estás diciendo. Sí. Hay una anécdota en Inglaterra. En Inglaterra. No, entonces por ahí no cierra. Porque hay una anécdota famosa de cierta, no sé si llamarla sensibilidad, pero visión muy flexible, muy amplia para la época de Henry Ford padre, el creador de la fábrica. Ese famoso Henry Ford, cuando sacó el Forte, famoso Forte que se vendió durante varias generaciones, y él se dio cuenta de la cantidad que se iba a vender, inmediatamente aumentó casi al doble el salario de todos sus trabajadores, por dos motivos. Una, para tener un mercado, porque sabía que iba a volver en la compra del Ford, porque era más un vehículo adaptado para esos precios, y además por el mensaje que significaba al mercado que todos los obreros Ford manejaban un Forte. Una visión amplia y de cómo, un ejemplo, de cómo el crecimiento empresarial se sumó al crecimiento del consumo del trabajador, ¿no? Medio ejemplo único, no es común. El único empresario que tiró un centro para los trabajadores fue... Sí, los trabajadores me tiró un golazo ahí, ¿no? Muy lejos de los funcionarios hoy de Cambiemos, que nos dicen que nos hicieron creer que podíamos cambiar el auto, tener un televisor, irnos de vacaciones. Estamos en las antípodas, se podría decir. Que nos habíamos creído que eso era posible y no nos ubicábamos en la realidad, ¿no? Yo pensaba, por la fecha, 1907, estaba hablando al principio, estaba pensando en el informe de Viallet Macé en 1904 sobre el ejército argentino, sobre las condiciones de trabajo también, que fue una cuestión revolucionaria, incluso para el ejército argentino. Un informe que manda a hacer sobre el estado de las tropas, ni más ni menos que Julio Argentino Roca, y muy cercano, 3 años, Viallet Macé muere en 1907, si no me equivoco, muy cercano a eso, la lucha de reconocimiento a las trabajadoras. O sea, 3 años antes ni siquiera... el informe habla de las condiciones, de las muy malas condiciones en las que estaban los integrantes del ejército argentino. Muy poquito tiempo después se da esta lucha, la ley de la silla. La ley de la silla sobre las mujeres. Sí, son aspectos importantes. El informe de Viallet Macé también fue impactante para la época. Él muy en solitario, ¿no? Claro. Era un profeta en el desierto. Hoy se lo valora. Claro, hoy se lo valora muchísimo, y porque al que quería entender y darse cuenta, Viallet Macé le demostró la situación miserable de los trabajadores y de los marginados de la tierra en la Argentina, ¿no? Y muy bueno, porque generalmente cuando se dan determinados triunfos de los obreros, de los trabajadores, a las mujeres le tarda muchísimo más tiempo en llegar, en lograr los mismos derechos. Esto fue muy cortito de tiempo, por eso también me llamó la atención, que ya en 1907 se reconociera eso, el trabajo. Después, obviamente, hubo que ampliar muchísimo más derechos, que tiene que ver con el tiempo de embarazo y eso de las mujeres, que vino muchísimo después. Pero bueno, son cosas que se van desencadenando, que parecen al azar, pero bueno, cuando uno la junta... de ahí hasta la llegada de Eva, o antes de Alicia Moro de Justo, mujeres que han ido peleando por los derechos de la mujer, casi de alguna manera pienso solitariamente, pero que después esas, incluso sin tener por ahí empatía entre ellas, son mujeres que terminan levantando una misma bandera. Sí, vos fíjate qué interesante lo que decís, también en el sentido difícil explicar a Evita sin la postergación de las trabajadoras argentinas. Uh-huh. Porque lo de la ley de la silla también tiene eso de casi hecho único. No es que a partir de la ley de la silla se aparece un protagonismo fuerte de la mujer en el mundo obrero, no es así. Claro. Sí empezó a crecer la cantidad de trabajadoras y el porcentaje de trabajadoras, un poco lentamente, porque todavía la mujer centralmente era ama de casa y nada más, ¿no? Pero sin esa postergación, sin un movimiento obrero todavía muy varonil, en parte Evita sintetiza todo eso y la reivindicación también de los derechos de la mujer, no solamente por el voto, sino por el protagonismo, ¿no?
siempre recordamos cuando tenemos oportunidad que el Partido Peronista Femenino que se creó en aquella época, que en el 54 había 4.000 unidades básicas del Partido Peronista Femenino en todo el país, y era en ese momento la organización política de mujeres más importante en el mundo. ¿Sí? Y bueno, creo que tiene que ver con el sentimiento de la mujer que irrumpió Evita Perón, pero desde el punto de vista de la lucha de la mujer, como que vio sintetizada en pocas palabras, en un pensamiento y en muy poquito tiempo, la realización de generaciones femeninas postergadas, ¿no? Un dique que se rompió, ¿no? Sí. Y bueno, inundó todo. Y que uno por ahí no se termina por ahí quizás de dar cuenta de cómo ha cambiado la historia en Argentina a partir de esos hechos, y recién por ahí toma dimensión. Recién hablábamos del caso de Chile, recién toma dimensión cuando ve otros países, lo que le ha costado tener los mismos derechos a otros países de la región. Ni siquiera nos vamos mucho más allá, pero le ha costado muchísimos más años al no tener figuras centrales peleando por determinados derechos. A otros países le ha costado décadas y son parte de la misma región. De hecho, justo hablamos de la extensión de la dictadura de Chile, del modelo neoliberal, de los Chicago Boys y toda esta movida de la extensión hasta entrado los años 90. ¿Cómo ha cambiado sí, persona la historia de un país entero, ¿no? Siempre me acuerdo creo que en relación con esto, una anécdota de una delegación de la CGT Argentina que lo va a entrevistar a Lula a poco tiempo de ganar la primera presidencia en Brasil, ¿no? Obrero metalúrgico y delegado de base de la metalúrgica de San Pablo, y entonces la delegación argentina lo felicita, un dirigente obrero, delegado de base, presidente, qué bárbaro. Y Lula los mira y les dice, pero ¿cómo me dicen eso? Si ustedes hace 60 años tenían toda una bancada de diputados nacionales y senadores del movimiento obrero y nosotros absolutamente nada. Claro. O sea, está bien el impacto de Lula, pero él conocía perfectamente una historia muchísimo, por lo menos en historia, mucho más rica y densa en ese aspecto, ¿no? Y qué paralelos también justo en este momento que está pasando Brasil con el gobierno de facto, se podría decir, de Temer, también con los derechos ganados laborales y con la flexibilización laboral que se está viendo en Brasil hoy en día. Bueno, toda esta historia que usted nos estaba contando de la silla, de los derechos ganados por las mujeres y de todos los derechos que acaban de perder nuestros hermanos brasileros, trayendo un poco a la actualidad, ¿no? Está justo ahora que hablamos de Lula haciendo este paralelo. Sí, es muy fuerte, muy rápido, con la CGT en la calle, paros nacionales, manifestaciones grandes, y el Congreso votó igual. Le costó mucho, perdió varias votaciones, insistieron y por un par de votos sacaron la reforma laboral, que es un retroceso a la ley de los trabajadores de Brasil, de la época de Getúlio Vargas, creo que es del año 43 o 44, por ahí anterior a nuestra legislación laboral más importante. Sí, y le van a poner, vamos a ver que los medios y los dirigentes oficiales van a ponerlo como ejemplo para lo que se viene en la Argentina, ¿no? Y también van a tomar lo que está haciendo Macron en Francia. Por ahí eso denota un poco el tema de la batalla cultural y hasta dónde se pudo librar, se pudo ganar o se perdió cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque venimos, en el caso de Brasil, venían del gobierno de Lula, venían creciendo, un movimiento obrero bien grande, fortalecido, y pasa esto y la sociedad sigue, más allá de las movilizaciones, se puede implementar y no hay una presión popular realmente que logre dar marcha atrás con eso. En Brasil, pero trayéndolo a la Argentina también, como vienen dándose las cosas, parece que hay que ganar las elecciones. La calle sí, pero además hay que ganar las elecciones. Hay que hacer todo junto, ¿no? Pero sí, y hay que ganar las elecciones. Las que sean, municipales, provinciales, nacionales, sí. Hay que ocupar los cargos. Y además, voy a poner un título de algo gravísimo, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es del gobierno de Temer en Brasil, para mostrar lo que yo creo que es un ejemplo de las barbaridades que está haciendo. Acaba de liberar una zona protegida, una reserva protegida en el centro del Amazonas para habilitar la libre explotación de empresas extranjeras del oro, este activismo puro del oro, destruyendo una reserva del tamaño de Dinamarca, la reserva, que es chica para la Amazonia, pero
y la han liberado completamente, prácticamente sin ningún límite, ¿eh? Y esto entonces lo entroncó con el Papa Francisco en Colombia, que a mí personalmente me sigue sorprendiendo cómo marca en agenda los grandes temas. Llamó a una unidad de por lo menos de acción de los gobiernos del Amazonas para defender la Amazonas, y puso como prioridad en Sudamérica la defensa del Amazonas. Bueno, y es cierto. Y además recordó que muchas veces los sudamericanos, cuando se hablan de Amazonas, automáticamente pensamos Brasil, es un problema de Brasil. Y ahí estaban los peruanos y decía el 63% del territorio peruano es amazónico. Y con Venezuela y Colombia es realmente el gran pulmón del mundo hoy. Entonces, bueno, ahí también el gobierno de Brasil está haciendo una batalla de entrega delictiva, así criminal, de esa zona, ¿no? Esto tiene que ver con que el mensaje de Francisco en Laudato, su más importante, es que la degradación ambiental es juntamente una degradación social y una degradación humana, está todo junto. Y cuando siempre que se da una degradación ambiental, se da una pérdida de derechos sociales, laborales, de todo tipo. No hay cuestiones aisladas. Sí. No, hay que recordar que mañana tenemos el curso del pensamiento estratégico del Papa Francisco, los aspectos sociales, teológicos y geopolíticos. A propósito de que estamos hablando del Papa Francisco, bueno, mañana martes 12 en la CGT, voy a hablar acá a las 20 horas, arranca el curso del profesor Alejandro Larriera para contactarse, para inscribirse, ponerse en contacto con nosotros, con la Juventud Sindical Peronista, que le vamos a facilitar el ingreso al curso. Ahí en Mitre Rodríguez. En Mitre Rodríguez, exactamente. La CGT. Estábamos hoy hablando, Alejandro, un poco de los maestros, del Día del Maestro. Sos profesor, te podemos decir feliz día, ¿verdad? Sí, ¿Te podemos decir feliz día? Bueno, sí. feliz día, Además, aprovechamos. En algunas, por ejemplo, Docente. he sido docente en el secundario 35 años, del cual ya me jubilé, y he sido docente en infinidad de lugares también. Pero bueno, lo Ahora llevas por a llevar ahora el alma. solamente en la universidad. Está bien, está muy bien. Estamos hablando un poco de la historia del porqué, de las bases de por qué nace el Día del Maestro. Estábamos pensando, leyendo un poco del revisionismo histórico sobre Faustino Sarmiento, un personaje tan amado como odiado muchas veces. Y por qué nace esto de ser el maestro, de ser el maestro de la patria, de ser el representante, ¿no? de los maestros. Y hoy escuchaba unas noticias que celebraban en una radio local, en La Brújula, que se habían seleccionado 60 docentes para ir a hacer cursos en estos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, con el vicepresidente que vino hace poco, ir a estudiar, a formarse, a prepararse a Estados Unidos, que tiene una idiosincrasia y una manera de educar muy distinta a la de la Argentina. Sin embargo, bueno, estos acuerdos hacen eso. Y el primero, quizás en la historia, que logró un acuerdo de estas características mirando para afuera fue Domingo Faustino Sarmiento trayendo Maestras de Estados Unidos. Sí. Cómo se repite un poco la historia. Yo siempre cuento que de niño, lo primero que aprendí de Sarmiento, como ejemplo y como modelo, que nunca había faltado a clase. Que nunca faltaba. Sí. Claro. Ya de más grande me enteré que ni aún los días de lluvia faltaba. Vivía en... Claro. Y después de grande me enteré que San Juan no llovía nunca, pero no importa. Es un poco una metáfora de lo que hemos aprendido de Sarmiento y después nos fuimos enterando de grandes, ¿no? Sarmiento es blanco y negro. Tiene... yo creo que no sería honesto cuestionarlo en su totalidad. Era un personaje muy volcánico, muy agresivo, muy a veces hasta descontrolado, tremendamente mujeriego, tenía sus, digamos, características así muy fuertes. Él fue lo que se enroló en una visión cultural de fines del siglo XIX, donde lo europeo era lo bueno y lo americano era lo malo. Uh-huh. Entonces, eso tenía que ver con todo lo que fuera de color, que no fuera blanco de ojos celeste, etcétera, ¿no? Está esa famosa frase
de Sarmiento que un obrero inglés valía más que 100 gauchos, y que además los 100 gauchos eran total y absolutamente inconvertibles a un obrero disciplinado. Después está un esfuerzo interesante para la época, que era la época del forjamiento del Estado Nacional, y para esto la escuela, con los símbolos, el uniforme, la bandera, el himno, la escarapela y determinados héroes de bronce aséptico, como si fuera un quirófano, sin mostrar nada más que el caballito y la figura, pero sin explicar mucho más nada, daban para la formación de una Sudamérica que se había partido en 20 pequeñas repúblicas, que no había podido ser Sudamérica, como dice un muy querido filósofo uruguayo peronista, como se decía Alberto Metol Ferré, somos uruguayos, paraguayos, bolivianos, argentinos, porque fracasamos en ser sudamericanos, la Gran República. Y entonces, bueno, para el forjamiento había que construir la argentinidad, la peruanidad, ¿no? Que eso llevó a acentuar la fragmentación. Todavía hoy, Sudamérica, somos infinidad de repúblicas que nos conocemos poco, estamos demasiado cerca y incomunicados. Sarmiento, bueno, abregó en ese proyecto muy, muy fuertemente, con un lenguaje provocador, violento, hasta también humillante, y bueno, y forma parte de una batalla cultural inconclusa, ¿sí? Que a usted le va a llevar toda la vida, y como las generaciones anteriores nos lleva toda la vida, y hasta la formación de alguna síntesis superadora también, ¿no? Yo decía, recordando esto un poco en broma o por ahí en ironía, civilización o Sarmiento, digo, porque la barbarie que él criticaba y que encarna en Quiroga, él la tenía, además del respeto que... La encarna en Quiroga y él la ejecuta en Peñalosa. Totalmente. Y es... yo creo que el respeto o cierta empatía de amor-odio que él tenía y que se nota al leer el Facundo, tenía que ver con que él era de esa manera, era bastante sanguíneo. Totalmente. Sí, totalmente. Con eso logró algunas victorias y estuvo siempre en el centro del escenario en su época. Formó parte de la generación de Mitre, compartía gran parte del pensamiento mitrista, pero fueron adversarios y se odiaban. Todos los conflictos de la época. Y bueno, él es autor de la famosa frase no ahorrar sangre de gaucho. Claro. ¿No? Era también la dificultad de construir los estados separados en una situación absolutamente distinta a cómo Norteamérica tuvo que hacer lo suyo. Hay grandes diferencias, y en parte para explicar por qué Norteamérica logró hacer lo que hizo la gran conquista del oeste y llegó al Pacífico y unió todo un gran territorio, y nosotros fuimos 20, o somos todavía 20 repúblicas, ¿no? Sí, y así todo después de la Guerra de Secesión pudieron formar que eran un país, prácticamente dos países distintos, partidos entre el norte y el sur, lograron unificarlo después de la Guerra de Secesión, con ganadores y perdedores. Se dice que en las guerras siempre pierden. Sin embargo, que en algún momento también sería interesante poder hablar del encuentro de Guayaquil, de hablar de Bolívar y hablar de San Martín, sí. Pero los dos grandes próceres que han abogado por esa integración de patria grande y que han dejado el cuerpo realmente por eso, después se vio trunca por injerencia interna, más allá de la aplicación de gente de afuera, más allá de caseros, de la discusión del reinado de Brasil, de Pedro II, más allá de esa injerencia, los que más conspiraban eran gente desde adentro, que miraba hacia afuera, pero eran... Sí, es todo un tema de la presencia protagónica del Imperio Británico, claro. ¿Sí? Que no pudo hacer lo mismo en Estados Unidos, claro. En la historia, ¿no? Porque justamente allí fue derrotado, entonces bueno, es otra historia. Y de ahí la guerra de la Triple Alianza, nada es casual. Dijeron, nada es casual. No olvidemos que Estados Unidos nace, los 3 estados que forman, que hacen la guerra de independencia, todos apretaditos, como decimos, como piojo en costura en la costa del Atlántico, que hacen la guerra de independencia con Inglaterra. Esos 3 estados no
superaban en su superficie total a lo que hoy es Venezuela. ¿Tá? Si esto lo comparamos, y esos 3 estados se unifican en un solo país, y luego empiezan la carrera al oeste, hacia California. Claro. En Sudamérica es un territorio gigantesco, asentado en los puertos, donde absolutamente desconocidos entre ellos, distancias inmensas, cruzadas por cordillera, selvas amazónicas, grandes ríos, etcétera, imposible la comunicación, donde finalmente, con mucha operativa del Imperio Británico, se asentaron en las grandes ciudades puerto, y la dirigencia exportadora de esas ciudades puerto conformó una fragmentación. Entonces Montevideo hizo lo suyo, Caracas hizo lo suyo, Lima hizo lo suyo, Santiago hizo lo suyo, Buenos Aires hizo lo suyo, etcétera. Obviamente, a partir de esta visión también samiertina, mitrista, de espalda al continente, de espalda a la propia gente, a la propia tierra, por supuesto de espalda a los pueblos originarios y a las nuevas cruzas que iban apareciendo, y donde todo lo sudamericano era malo y atrasado, bárbaro. Bueno, y esa fragmentación fue alentada por Inglaterra, exitosamente. Es difícil no pensar en un paralelismo con el proceso de integración que se empezó a surgir con UNASUR y con todos los presidentes que se parecían a su pueblo, como dijo Cristina. Sí. Como quedó trunco también un poco eso a partir de que ganó Macri en Argentina, del golpe de estado de Temer en Brasil, y la UNASUR que no lo de Venezuela parece no existir, lo que pasa en Venezuela. Sí, parece una constante en Sudamérica, salvo excepciones, el enanismo geopolítico de la dirigencia. Esto ocurre hoy, con muy pocas excepciones, pero ocurre hoy en Argentina, en Brasil, puede ocurrir en Chile el año que viene con Piñera nuevamente, etcétera, etcétera, un enanismo geopolítico que lo lleva a la nada, ¿no? Sí. Bueno, nada, otro capítulo que también me queda para poder hablar es la guerra de la Triple Alianza, que es bastante interesante, una parte bastante triste de nuestra historia, y que tiene que ver también como siempre, con el dinero, con el mercado que pierde después de la independencia de Estados Unidos, que pierde Inglaterra, y de repente se encuentra con una nación pujante como el Paraguay, con grandes niveles de escolarización, con capaces de construir buques, capaces de tener su propia metalúrgica, ferrocarril, y cómo vieron un pésimo ejemplo para Sudamérica, claro, desde el punto de vista británico. Totalmente. Y un ejemplo que había que destruir hasta las cenizas, medio como hacían los romanos, que a los pueblos el Imperio Romano, a los pueblos que se les rebelaban, no solamente lo aniquilaban, sino que destruían la ciudad de establecimiento y la llenaban de sal, como una manera que no crezca, claro, nunca más nada. Totalmente. Era simbólico, obviamente. Sí, ¿no? Sí. Medio algo así se hizo con el Paraguay. Totalmente, y aparte, bueno, que en un momento donde también geopolíticamente los imperios empezaban a perder esos lugares o esas colonias que tenían y de las que se nutrían para después quitarle sus riquezas. Bueno, nada, estamos un poquito pasado de tiempo, así que queremos volver a agradecerle al profesor Alejandro Larriera. Como siempre, un placer. Te digo que estás para tener una columna semanal. Te exprimimos y seguimos tirando temas. No, hay tantos temas, no. Sí, no. Muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Manu, ¿querés recordar mañana? Mañana 20 horas en CGT Mitre Rodríguez para comunicarse con nosotros, con la Juventud Sindical Peronista. Se puede comunicar con el Facebook de Hasta el Hueso, con la compañera Meli Rebollo, Martín Farías, conmigo, Juan Manuel Rosón Tañones, Vicky Aure, Chelo Perio, cualquiera de la Juventud Sindical Peronista, que lo vamos a inscribir enseguida en el curso de Alejandro Larriera acerca del pensamiento encuadrado en América Latina del Papa Francisco. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora nos vamos a un tema. Puerto de Buenos Aires, aquí el trabajo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, bañado en el mismo sudor. Y a ganar a los bueyes pasa el blues del estibador. Es que
cada vez que salva un barco. Los guinches no se mueven más. 3 remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. No preguntaré por el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero, sí, blues obrero, nena, blues bien blues, este blues del estibador. Y al amarrar a los bueyes pasa el blues del estibador.